Bienvenidos. Bienvenidos sean todos a este tema acerca de la historia de los jesuitas. ¿Quiénes son? Y el nuevo orden mundial. Un solo gobierno, una sola religión, un solo sistema económico electrónico. Van a desaparecer el dinero y de esa manera van a controlar. Están privatizando el agua. México, igual que Argentina, ya han decidido que no es un patrimonio humano, es un derecho humano, no lo es condicional. Así que lo que van a hacer es restringir el uso, el acceso al agua potable, y aunque haya abundante agua o medios para atraerla, ellos van a esconderla para poder restringir su uso, privatizarlo, y al final van a decidir ellos quién es el que toma agua. Y a través de los alimentos transgénicos que están contaminando el mundo entero, el alimento, pues ya no van a poder sembrar grano criollo. Como Colombia, hay una ley que prohíbe sembrar grano criollo. Es un delito. Esto nos está llevando hacia el nuevo orden mundial, una hambruna terrible y que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Es decir, el papado es el que controla, el general superior de los jesuitas. Ellos están controlando la banca mundial y el nuevo orden mundial. En este orden aparece y el Vaticano controlando la ONU, sociedades secretas, la UNESCO, religiones mundiales. Se va a establecer una ONU de religiones ahí mismo. Unión Europea, la banca mundial, partidos políticos, agencias de inteligencia. Ellos están llevando a cabo este orden a través de los medios de comunicación y las universidades. La educación es el punto clave para la formación espiritual, ética, valores, que ellos llaman que la Iglesia Católica es la única que puede decidir en cuanto a principios morales se refiere. Este es el general de los jesuitas actual, Nicolás Pachón, Adolfo Nicolás Pachón. Es un vasco y él es el Papa Negro, porque también viste de negro y sus intenciones también son de tinieblas. Ahora hay dos papas negros. Lograron controlar el máximo poder del mundo. Este es el gabinete. Conozcan los que están gobernando el mundo, las guerras, la economía, la educación. Todo esto están llevando a cabo estos hombres. En Estados Unidos, por ejemplo, este es el orden que ellos utilizan para el control. Quien gobierna realmente ahora Estados Unidos son los jesuitas, desde la Casa Blanca. 50 miembros del gabinete de Obama son jesuitas. Son 9 jueces federales, 6 son jesuitas, mayoría de votos. Y por eso han creado el brazo ejecutor también, el Opus Dei. Cuando el clero fundamentalista jesuita vio que las ideas masónicas se apoderaban del Concilio Vaticano II y que Juan XXIII le tendía su mano a los masones, se dispusieron a ejecutar su plan tomando el Opus Dei como punta de lanza para recuperar la iglesia del dominio de los masones infiltrados. Decididos a iniciar una contrarreforma para neutralizar las ideas progresistas proclamadas en el concilio y retomar el mando de la iglesia para regresarla al fundamentalismo integrista, es decir, a las tinieblas. Este Opus Dei fue fundado por José María Escrivá de Balaguer y este medio fue creado para combatir a los herejes y reordenar la iglesia sometiendo a los clérigos masones y curas liberales. Para los obispos cristianos del siglo III, el asunto religioso fue solo un pretexto para construir una empresa terrenal, un partido político fascista y totalitario que llamaron ellos la Iglesia de Roma. Su nombre lo revela todo: la Iglesia del Imperio fundada por Constantino, un superpoder político religioso. Roma imperial cede el poder a Roma papal. Aquellos obispos traidores usurparon el nombre de Cristo, falsificaron los evangelios y tomaron para sí la historia del pueblo judío, acusándolos falsamente como asesinos de Cristo.
Bueno, esto fue en un principio, hoy han hecho las paces para apoderarse de Israel, para conformar con su aval una empresa religiosa que desde el Concilio de Nicea inscribió a todos sus sacerdotes y allegados posibles en la nómina del imperio, saciando su sed de poder y riquezas en el imperio romano. Y surge el Opus Dei. Escrivá diseñó la estructura del Opus Dei imponiendo a los jesuitas de Loyola en su organización, pero mezclando el carácter de logia secreta de los masones para integrarlos al nuevo orden mundial, más un ingrediente totalitario. En cuanto a fondo, es católico fundamentalista, ha absorbido lo más oscuro del catolicismo y le ha añadido un tinte político fascista, controlando la educación como medio para controlar la política mundial. Por eso hubo cambios en cuanto a la educación y manifestaciones de maestros en varios países. Es exactamente el control que ya ejercen desde las cámaras legislativas. Enrique Peña Nieto, por ejemplo, él fue educado en la Universidad Panamericana, que pertenece al Opus Dei también. Él fue planeado para que él cambiara la Constitución, y al cambiar o mutilar los artículos concernientes a la conciencia, al 3º, 5º, 24, 40, 130, 27 también, 28. Entonces le devolverías el poder a la Iglesia Católica. Recordemos que por eso fue la guerra de los cristeros. Más adelante vamos a hablar acerca de esto, pero este es un rompecabezas que estamos formando en cuanto a la historia universal y las profecías bíblicas. En el siglo XIV la Iglesia Católica expulsó a los templarios y a muchos masones. Debido a esto, los masones odiaron a la Iglesia y planearon vengarse. Fue en el siglo XVII que el jesuita Adam Weishaupt, el 1 de mayo de 1776, fundó a diferentes corrientes, tipos de masonería, para comenzar una nueva era llamada la masonería especulativa, basada en ideología del humanismo, ateísmo, evolucionismo, secularismo, existencialismo y todo lo que termine en ismo. Los Illuminatis, el objetivo de ellos es gobernar el mundo. Una sola religión, como lo hemos mencionado, una sola política y una sola economía, y dominar las conciencias es lo que quiere Satanás. Noten ahí el sacerdote en la parte inferior izquierda, Norberto Rivera, de Arzobispo de México, con el ojo que todo lo ve, de la masonería Illuminati. Es a lo que llaman el tercer ojo, que va conectado a la glándula pineal, símbolo de Isis, Horus, Cetis, 3 deidades egipcias en el símbolo solar del dios Sol de los jesuitas. Es una idolatría paganísima. La cruz donde crucificaron a nuestro Señor Jesús, pues son la posición de los 4 puntos cardinales. Y la adoración al sol viene desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Egipto, Asiria, los fenicios y tantas otras culturas paganas que honraron al sol y la luna. Ahí vemos el sol y la luna, el símbolo de la ONU, donde quiera que veas un símbolo de olivos, como lo vemos ahí, significa victoria, triunfo, que lo han logrado, el sol y la luna, entre los hititas, los egipcios. Lo vemos también en Mesopotamia, con Osiris, en Babilonia, con Bel, en Sidón, con Baal, Zebú, y vemos la adoración de las diosas vestales, que viene desde los orígenes babilónicos, desde Semiramis, Astarte, la diosa de las torres, Diana de los Efesios. Esto viene siendo la misma personalidad satánica, pero femenina. Y es por eso que en 1960 se disparó la liberación femenina, y hoy en día el objetivo es entregarle el poder a la mujer, darle cargos de gobierno, y al hombre volverlo homosexual, para contradecir lo que Dios estableció, que se reprodujeran en esta tierra. Entonces ahí terminaría la reproducción, porque Dios no creó hombre con hombre ni mujer con mujer, sino hombre y mujer, diferentes, pero mismos en principios. Así que no nos sorprenda que derechos humanos, bajo el pretexto de que
igualdad social. No es más que devolver el poder a la mujer, tal y como Lucifer le dijo a Eva: serás como Dios. Y se está cumpliendo hoy. La mujer logrará cargos de presidentas, de doctoras, y no es discriminación. Simplemente Dios es un Dios de orden y debemos de hacerlo como Él lo estableció. La mujer no fue extraída de la cabeza para que no esté sobre el hombre, ni de los pies para que la pisotee el hombre, sino de su costilla para que sea una compañera idónea. Pero el objetivo es darle el trono, el poder, el control a la mujer como una deidad en honor a Eva, al pecado, y al hombre volverlo homosexual, Baphomet. Lugares altos en honor a la fertilidad, fiestas, orgías en los lugares altos. Shiva, vemos ahí las deidades femeninas que vienen desde orígenes antiguos y relacionados con el sol. Tamuz, Semiramis, de ahí viene lo de la Navidad, del Año Nuevo, que es romano. Esa kippah que está mostrando en su mano derecha es el símbolo del sol, por eso es circular. Vemos aquí en la hostia, donde colocan la hostia, el sol y la luna, la media luna. Esto viene desde las tradiciones antiguas. Y el simbolismo que utilizan en todos sus atuendos no es más que idolatría. La policía de New Orleans también tiene el pentagrama y la media luna. No existe estrella de 5 picos ni de 6 picos. Con el pico para abajo es magia negra masculino y con el pico para arriba es magia blanca femenino. Pero al final es lo mismo. Vemos a Mitra, que es Baal. Y en el mundo moderno los franceses le regalaron una estatua a Nueva York, Estados Unidos. Allí vemos al dios Ra, dios sol con alas, misma que utilizara en la película satánica, ¿cómo se llama esa película? No se me viene ahorita a la mente, pero de brujos. Este símbolo, curiosamente, lo utilizan también los testigos de Jehová. Nada personal, son símbolos que se están metiendo en las religiones. Aquí vemos el símbolo del sol y la reencarnación, la serpiente mordiéndose su cola. Y aquí la teosofía también con el hexagrama, 6 picos. Un triángulo tiene 3 picos, un hexagrama tiene 6, 3 por 6, 18. Surge el 666. Y hay algunas religiones con tendencias israelitas. Tienen ese hexagrama que le llaman estrella de David, cuando David nunca tuvo una estrella tal. Como esta no es estrella, esta representa a Moloch y Kium. Lean Amós 5:26 y ahí encontrarán la explicación. En la mitología de la antigüedad, la serpiente se usa como símbolo del sol. La serpiente era representada por un sol, un círculo o un disco. Vemos a Apis, Memphis en Egipto, símbolo sexual, el toro, y también representando al sol. El catecismo dice que la Eucaristía es fuente y cima de toda vida cristiana. Los demás sacramentos ahí se ordenan. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Catecismo Católico, página 306. La hostia redonda de la misa es un viejo símbolo del sol, también usado en Egipto. Además, la hostia suele llevar las letras IHS, que representan 3 deidades egipcias: Isis, Horus, Set. En el culto católico es la pieza de oro o de otro metal precioso donde se coloca la hostia, después de consagrarla para la adoración de los fieles. El ostensorio, la aureola o disco solar sobre las personas es un símbolo del sol, usado por culturas paganas antiguas que comenzaron también a colocarse en el siglo III sobre Jesús, pero eso fue Roma quien lo utilizaba, y otras religiones. Los ortodoxos también utilizan el sol, la pirámide con el ojo que todo lo ve. Aquí estas imágenes son del Vaticano, una estatua de la Caridad, la Verita y el Niño Sol. Y el dios Júpiter
de los romanos. Solamente le quitaron el ju cuando la iglesia comenzó a mezclar paganismo con cristianismo y le dejaron el Peter. Y ahora dijeron que este es Pedro, cuando no existe ningún versículo en la Biblia que demuestre que los papas son sucesores de Pedro. En realidad son de Satanás, porque la Biblia no nos menciona que utilizara Moisés o Aarón en el santuario terrenal estos atuendos. Noten la cruz, no es donde murió Jesús, no tiene la misma simetría. Este es un símbolo solar. La plaza de San Pedro en Roma es en sí misma una rueda. El obelisco está situado en el centro del círculo de las llamadas 8 rutas del entendimiento, es lo que ellos llaman. Traza ahí mismo, refleja el equinoccio y el solsticio, el amanecer más largo y más corto del año y el atardecer más largo y corto del año. Se formó una X y una línea vertical, forma la XP, Pontifex Maximus, que ya se hacían llamar los Césares pontífices, Ponti, puente, fice, artífice, creador de puentes entre Dios y el hombre, así que vinieron a usurpar el lugar de Dios. Una línea horizontal formaría la bandera de Inglaterra. Esto demuestra lo que ya habíamos investigado, que desde la época de los templarios Inglaterra pertenece al Vaticano. Entonces, el obelisco, que está en la parte central como una aguja, representa el falo del hombre, la parte varonil, y el círculo en la parte femenina es un ritual al sexo. Así que cuando el sacerdote, el papa, oficia una misa desde su balcón y todos los fieles católicos están ahí presentes, él coloca el báculo, o sea, su bastón, y se asegura que la punta de su bastón, en la parte superior, pueda también quedar a la altura del obelisco, en la distancia. Esto representa que los está entregando a un ritual de sexo. Israel cayó en la adoración del sol por contacto con las naciones de Egipto y Canaán y Siria. La Biblia lo comprueba. Existe una vidriera en Estados Unidos con bastantes símbolos paganos mezclados con cristianismo. Dice este libro: no habrá ninguna separación entre la Iglesia Universal, la sagrada logia de todos los verdaderos masones y los círculos íntimos de las sociedades esotéricas. En este sentido, los objetivos y el trabajo de las Naciones Unidas serán unificados, una nueva Iglesia de Dios, liderada por todas las religiones y los grupos espirituales, pondrán fin a la gran herejía de la separación. Esto es un libro de masonería. El Papa y los líderes religiosos. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Si este hombre dice representar a Jesús, Jesús jamás se mezclaría con los paganos. Él le dijo a los discípulos: no se contaminen con levadura de fariseo. También advierte la Biblia: no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Y aquí es todo lo contrario. Este hombre se mezcla con todos ellos, se prostituye con tal de ser reconocido como líder. Dice el Catecismo Católico: ¿cuál es según la Iglesia Católica el día de adoración al sol? Dicen: nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día de la semana. Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, página 480. Ellos no reconocen plenamente que Jesús resucitó el primer día, como lo suelen decir, sino que es en honor al sol, al Dios Sol. Este libro de la santificación acerca del domingo menciona que por eso es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. ¿Qué significa esto? Unión de iglesia con el Estado. Así que la iglesia requiere del cuchillo del poder civil para establecer sus doctrinas por la fuerza, como lo hizo en la Edad Media, donde ya murieron más de 150 millones de personas en lo que fue llamada la Santa Inquisición. Del año 538, cuando Justiniano se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, y en 1798 el Papa Pío VI fue arrestado por Alexander Berthier. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo es que
Ahora entendemos entonces que Argentina tiene ley dominical porque ¿quién está detrás de esa ley dominical? El papado, para volverlo ley. Y ahí viene la marca de la bestia, porque recordemos que el contexto de Apocalipsis 13 de la marca de la bestia habla de adoración. Y un microchip o un código de barras no me puede cambiar mi adoración. Tiene que ver con el día de adoración. Por eso dice aquí que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a la autoridad de la Iglesia Católica. Aquí está la cita. El domingo es una mera creación de la Iglesia Católica. American Catholic Quarterly Review, enero de 1883. El domingo es la ley exclusiva de la Iglesia Católica. American Sentinel, junio de 1893. Es lo que dicen ellos, que lo cambiaron. La razón y el sentido común requieren la aceptación de una de estas alternativas, o bien el protestantismo y la observancia del sábado, o el catolicismo y la observancia del Santo Domingo. Catholic Mirror, 23 de diciembre de 1893. ¿Autoridad de Dios o autoridad del Vaticano? ¿A quién es necesario obedecer, a Dios o a los hombres? Bueno, entonces decidamos a quién seguir. El domingo es nuestra marca, dicen ellos, de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado al domingo es prueba de este hecho. Catholic Record, 1 de septiembre de 1923. Ellos entienden que es una marca, y recuerden que la marca de la bestia tiene que ver con adoración, porque Dios establece su sello y que también tiene que ver con adoración. Los protestantes no tienen forma alguna de defender el cambio del domingo por el sábado. Los adventistas son el único cuerpo de cristianos que tienen a la Biblia como su guía y que no han encontrado en sus páginas ningún argumento que sostenga el cambio del séptimo al primero. De ahí su identificación, adventistas del séptimo día. Catholic Mirror, 9 de septiembre de 1893. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo. El protestante que crea que la Biblia es su única norma de fe no tienen fundamento para observar el domingo. En este sentido, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Catholic University Bulletin, 14 de agosto de 1942, página 4. En la nueva ley se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica. Lo escribió Tomás de Aquino. Citado en el domingo, fiesta de los cristianos, se refiere a los católicos. En Europa se reconocen como cristianos, aunque aquí no crean en Cristo, porque han convertido a los católicos en ateos, porque no creen en Jesucristo, sino en otras deidades. Obediencia a Dios es herejía. La persona que viole la santidad del domingo debe ser castigado como hereje. Lo dijo Juan Pablo II en Noticias de Detroit el 7 de julio de 1998. Debemos hacerles entender a los grandes hombres de la tierra que la causa del mal existirá mientras exista el protestantismo. Los herejes son los enemigos que estamos dispuestos a exterminar completamente. Esto lo dice también el juramento de los jesuitas, que perseguiría a todos los herejes, y hereje es aquel que no es católico. Para ellos debe ser exterminado, debe ser castigado. También lo dice la ley del Código de Derecho Canónico del Vaticano. Así que entendamos claramente que si el sello de Dios tiene que ver con adoración, la marca de la bestia tiene que ver con adoración, porque todo gira en torno de la adoración. Lucifer mismo le dijo a Dios, cuando se encontró con Jesús en el monte de la tentación, le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Así que Lucifer fue expulsado del reino de los cielos por desear, por ambicionar la adoración. Y en esto gira en torno la gran controversia entre el mal contra el bien. Adoración. ¿A quién adorarás? ¿A los hombres? ¿Las tradiciones? ¿Las costumbres? ¿O a Dios? Si es a Dios, entonces tú tienes que obedecer a Dios a través de la Biblia, no a través de doctrinas, ni credos, ni interpretaciones humanas. De ahí que, como hablamos hace rato acerca del sello de Dios, lean Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, en cuanto al contexto de la marca de la bestia, texto sin contexto es pretexto, dice el versículo
4, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia. Y vuelve a decir en el versículo 5, y le fue dada potencia de durar 42 meses. Esto equivale a 1260 años, considerando que el mes hebreo tiene 30 días. Así que 1260 entre 30 igual a 42. 42 por 30, 1260. Es lo mismo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, su santuario en el cielo y aquí en la tierra. Dice el versículo 8, y todos los que moran en la tierra le adoraron a la bestia, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, de Jesús, quien adore a la bestia. El versículo 12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia, es decir, del papado, Estados Unidos, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Comenzó a sanar después de que Pío VI fue arrestado, y en 1929 Benito Mussolini le entregó el poder y recobró otra vez. Su herida fue sanada, dice, así que fue herido de muerte en 1798 por Napoleón Bonaparte, y su herida comenzó a sanar. ¿Pero qué tiene que ver esto con el sello de Dios? Más adelante vamos a dar un estudio más completo acerca del sello de Dios, pero en Apocalipsis 7:2 dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Los ángeles están reteniendo que no caigan las plagas en este planeta. Pero mientras eso ocurre, Dios está sellando a su pueblo. Ese sello tiene que ver con el Espíritu Santo y tiene que ver con su santa ley. Porque si dice que fuimos sellados, bueno, Efesios 1:13 dice que en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salud, y en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es ese sello, el Espíritu Santo? ¿Qué dice Lucas 11:20? Lucas 11:20 dice, que si por el dedo de Dios expulso demonios, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero ¿cómo puedo entender que es por el dedo de Dios? ¿Qué tiene que ver el dedo de Dios con el Espíritu Santo? Pero Mateo 12:28 me lo explica de otra manera, más clara quizás. Mateo 12:28 dice, en cuanto al mismo tema, dice, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que el dedo de Dios es el Espíritu Santo de Dios, pero que tiene que ver todavía con el dedo y la ley. Si vamos a Éxodo 31:18, vamos a tener una mejor perspectiva. 31:18 dice, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Nos quedó más claro? Así que, sello deja señal. Ahora, ¿cuál es esa señal? Ya vimos que está en la ley. Bueno, vamos a Ezequiel. Que sea la Biblia la que se identifique sola, nos explique, un poquito aquí, un poquito allá. Ezequiel 20, versículo 2, y les dice, y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, el que los santifico. Dice 16, porque desecharon mis derechos, y no estuvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Versículo 20, santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ese cuarto mandamiento de Éxodo 20, versículo 8, es el único que me dice quién es el creador del cielo, mar y tierra. Tiene los 3 elementos dignos de un sello: nombre, título y territorio. Nombre, Jehová; título, tu Dios;
territorio, cielo, mar y tierra. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, dice Éxodo 31, del 12 en adelante. Dice, y habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, es una señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Cualquiera que hiciere obra en él, aquella alma será cortada en medio de sus pueblos. 6 días se trabajará, y hará toda la obra, mas el séptimo es día de reposo, sábado, santo. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Pero puedes decir también que esto era para los israelitas. Bueno, vamos a preguntarle a la Biblia, entonces, ¿quién es un israelita? Porque ciertamente los israelitas de hoy ya no aceptaron a Cristo. Vamos a Romanos 9, del 6 al 8. Romanos 9, del 6 al 8, dice, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham, son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, son contados en la generación. Esa promesa que le hizo Abraham también está reflejada en los 10 mandamientos, por eso vienen en forma de promesa. No robarás, no matarás, no codiciarás. Porque si tú cumples esa promesa, Dios cumplirá la suya también. Y muchos dijeron, bueno, pero eso era para los judíos. Déjenme recordarles que cuando la ley se entregó en el monte Sinaí no había ni un judío. Ahora vamos a suponer que había judíos. Entonces, ¿por qué a Pablo le dicen, escuchen lo que dice lo siguiente, por favor. Lucas escribió el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 13 al 15. Y partidos de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga, en el templo, un día de sábado, sentáronse. Y después de la lectura de la ley y los profetas, la ley y los profetas. ¿Quién dijo esto? Jesús en Mateo 5:17. No crean que vine a abolir la ley ni los profetas. De cierto os digo que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde hasta que todo esto de la ley se haya cumplido. Entonces, aquí debo entender Apocalipsis 12:17 en cuanto a la iglesia verdadera, que dice que la iglesia verdadera, Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia de Dios, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 dice que la fe de Jesús es el espíritu de la profecía, otra vez, a la ley y los profetas. Isaías 8:16 dice claramente, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Si tú quieres ser un discípulo de Dios, solamente tienes que obedecer sus mandamientos. Notemos que aquí dice que se sentaron en un sábado en el templo. Y en el versículo 42, saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, otra vez, de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablase de estas palabras. ¿Por qué no le dijeron que el próximo domingo o el primer día de la semana? Porque ya Jesús aquí ya había ascendido. Versículo 44, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Aquí está claro. No tenemos por qué seguir tradiciones y costumbres de hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia romana se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Conflicto de los siglos, 621, 622. El domingo es la señal externa de autoridad de Roma y las iglesias que se unen con ella. El sábado es la señal externa de adoración a Dios. Aquí tenemos las citas. ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Ustedes decidirán. Babilonia, Apocalipsis 14, ha caído Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y si es la madre, las hijitas deben tener la misma marca de adoración, el domingo.
Babilonia ha hecho beber a todas las naciones de su fornicación, Apocalipsis 14:8. Babilonia se ha hecho habitación de demonios, espíritus, aves inmundas. Salid de ella, pueblo mío. Dios tiene pueblo en Babilonia. Babilonia significa confusión. Confusión, están confundidos. Hay muchos. Dios tiene pueblo en la Iglesia Católica, definitivamente, y en otras religiones. Solo que ellos adoran a Dios de una manera que Dios no lo estableció. Y Satanás está aprovechando, a través de los jesuitas, cómo unir al protestantismo apóstata a través del espiritismo. Apocalipsis 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice Apocalipsis 17:1: vi uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciendo: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando la Biblia menciona mujer, ¿se refiere a una iglesia? Cuando habla de agua, se refiere a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:4 dice: la mujer está vestida de púrpura y escarlata, es decir, de rojo y de morado, adornada de oro y piedras preciosas y perlas. ¿Qué mejor manera de describir esto, Señor? ¡Cuánta sabiduría hay en tus palabras! Adornada con mucho oro, lujos que no reflejan el carácter de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Oh, Roma tiene las manos manchadas de sangre, y esa sangre clama a Dios por venganza. La Edad Media, el oscurantismo, la etapa más triste de la humanidad, con la persecución que provocara a la Iglesia Católica, a todo aquel que no fuera católico, en la hoguera, en la guillotina, en las cámaras de tortura. Visiten los museos, todavía hay vestigios. Esto para la mente que tenga sabiduría: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La Biblia es muy clara. ¿Cuáles son esos 7 montes en los cuales está sentada esa mujer? Roma, Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilina, Celia, Palatina y Aventina. Ya desde el año 71 después de Cristo, la moneda romana de los Césares, se veía a una mujer sentada sobre 7 montes. Qué claras evidencias. La clave para identificar el cuerno pequeño de la visión de Daniel, la bestia. Daniel 7:25 dice: y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo equivale a 360 días, un año, considerando 30 días por mes del calendario hebreo. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año, equivale a 1260 años. Y la mujer huyó al desierto. Mientras hubo persecución, la mujer huyó a un lugar preparado por Dios para que allí la sustente durante 1260. Es decir, en esos 1260 años fue perseguida la iglesia de Dios. Los valdenses fueron un ejemplo claro de que ellos vivían en las montañas, en el desierto prácticamente, desterrados por la persecución del papado, del anticristo, el que se hace pasar como si fuera Dios. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios, se sienta en el trono de Dios. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de una gran águila para que volara a la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por Dios por 1260 años. 42 meses, 42 por 30, 1260. Serán entregados en sus manos 3 años y medio, Daniel 7:25. ¿Por qué decimos que son años y no días? Bueno, este es un principio histórico, profético, día por año. Ezequiel 4:6 dice: te he fijado un día por cada año. Números 14:34 dice: un año por cada día. La supremacía papal, cuando desde el 538 se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, inicia la persecución de todo aquel que fuera protestante, hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió a Alexander Berthier para arrestar a Pío VI por la matanza, el genocidio de más de 150 millones de personas. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y aquí fue herida de muerte, pero comenzó a recobrar su herida. Apocalipsis 13:3 dice: pero su herida mortal fue sanada. Y aquí vemos el pacto de Letrán, cuando Benito Mussolini le entrega otra vez los poderes al cardenal Gasparri
Apocalipsis 13:3 dice: toda la tierra se maravilló y fueron en pos de la bestia, porque su herida fue sanando. Qué curioso que los protestantes líderes, nació Estados Unidos, fuera una nación protestante. Ahora vemos a los líderes hincados ante un féretro de un muerto. Es adoración a los muertos. Cuando Elena de White dijo en 1888 que vendría una ley dominical, de hecho lo dijo 6 años antes, perdón, pero en el conflicto de los siglos lo escribe ella, que Estados Unidos se aliaría con el papado. Dijeron que estaba loca porque eran los peores enemigos del papado. Venían huyendo de Europa y fundaron Estados Unidos, nación de protestantes. Y ahora mírenos, hincados. Dice Apocalipsis 13:8: le adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el principio del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Aquí hay sabiduría. Al que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. En la corona del Papa ostenta el nombre o el título Vicarius Filii Deis, que significa representante de Dios en la tierra, y sumado te da 666. Adoración a la calavera, calavera y huesos, una hermandad secreta de la Universidad de Yale o Yale y Harvard. Al Papa Juan Pablo II lo enterraron con huesos de calavera, dijo el New York Times. Y esto de calavera y huesos es una hermandad secreta muy antigua que domina el gobierno de Estados Unidos. Francisco Borgia, un sacerdote jesuita en la época de la fundación de los jesuitas. Los brazos cruzados significa poder, energía. La X, el dios sol. Francisco Borgia, juramento jesuita. Léanlo, por favor, bájenlo de internet. Y aquí vemos el sarcófago con una simetría, ¿cómo se dice? Trapezoide. ¿Por qué trapezoide? Dice un ex satanista que el trapezoide ha sido durante mucho tiempo considerado por ocultistas como lo más satánico de las formas, es especialmente adaptado para mejorar la manifestación demoníaca. El orador continúa diciendo que este tipo de ataúd se construye para extraerlo, preservar lo malo, la energía oscura. La idea era atraer suficiente energía oscura y demoníaca como un vampiro para atraer cantidades suficientes de energía y que el alma pueda almacenar energía. Por eso a los faraones también los enterraban con sarcófagos trapezoides, o al mismo la película, recuerdo cuando era niño, alguna vez llegué a ver esa película horrible de Drácula. El trapezoide es un símbolo satánico y lo pusieron un trapezoide, le pusieron un pentagrama por dentro de la puerta del ataúd. Notamos aquí la silla papal con la cruz invertida. Esto significa negación a Cristo. ¿Qué hace un santero africano dándole una limpia al Papa? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas si es que ellos son luz? ¿Será que son lo mismo? ¿Jesús habría permitido que un santero, un pagano, un satánico, adorador de Baal, le diera una limpia? Los miembros de las iglesias protestantes tienen que salir de Babilonia, ya que ni ellos mismos ni sus iglesias pueden reformarse en Babilonia. ¿Dónde tienen que ir? A una iglesia que respete todos los mandamientos de Dios y esté viviendo la fe y el amor de Jesús. Los que reciban el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Maranata, página 252. Desde el principio fue el plan estudiado de Satanás incluir a los hombres a olvidarse de Dios. Entonces borraría la imagen divina del hombre y grabaría su propia semejanza sobre el alma. El propósito de Satanás ha sido reproducir su propio carácter en los seres humanos. Mensajes selectos. Carácter de Dios. Dios ha predestinado a cada uno a ser conforme a la imagen de su Hijo. En cada uno el longánimo amor de Cristo, su santidad, mansedumbre, misericordia y verdad han de manifestarse al mundo, deseado de todas las gentes. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esta es la razón por qué nuestro Señor Jesús no ha venido. ¿Por quién va a venir? Si nadie refleja el carácter de Jesús. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Es decir, es una lucha diaria, cotidiana. Sentirte salvo es considerar que tú crees en la predestinación, que ya tu destino está echado, haga lo que hagas. Eso son indulgencias católicas. Peca y vive, le dijo Lucifer a la serpiente, a Eva, perdón. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan 4:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 1 de Juan 5:4. Carácter de Dios. Dios ha predestinado a cada uno a ser conforme a la imagen de su Hijo, en cada uno, el longánimo amor de Cristo. Su santidad, mansedumbre, misericordia, verdad han de manifestarse al mundo. Carácter de Satanás. Desde el principio fue el plan estudiado de Satanás inducir a los hombres a olvidarse de Dios. Entonces borraría la imagen divina del hombre y grabaría su propia semejanza sobre el alma. Testimonios, tomo 5. Los últimos rayos de luz de misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Palabras de vida del gran Maestro. Cristo no va a cambiar el carácter de nadie. Seremos transformados, pero solamente del cuerpo. El carácter Dios no lo cambia, porque entonces Lucifer reclamaría, cámbiame a mí el carácter y llévame de nuevo. Pero Dios respeta el libre albedrío. Cuando Cristo vuelva, dice 1 de Juan capítulo 3, seremos semejantes a Él. Dice que el que es hijo del diablo practica el pecado, pero que el que es hijo de Dios practica la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Conflicto de los siglos. Esta fotografía fue tomada en la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, donde fuera firmado la Constitución Sentimientos de la Nación, el primer Congreso de Anáhuac, 13 de septiembre de 1813. Dos sacerdotes jesuitas. Hidalgo fue excomulgado por el Papa Pío VII por desobedecerle. Ellos solamente obedecen al general de los jesuitas. El objetivo era establecer un país, una nación que fuera controlada por los jesuitas, no por los civiles. Pero todo se preparó el camino desde Salinas de Gortari hasta llegar a Fox, un sacerdote jesuita. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente extirpar la herejía. Conflicto de los siglos. Aquí vemos que toda unión, toda alianza, iglesia y Estado representa la imagen de la bestia. Un jesuita no besa la mano, besa el anillo. Y Fox, un jesuita, dice aquí esta biografía de Vicente Fox. Fue educado con los jesuitas y su acendrado catolicismo lo llevó a considerar el ejercicio sacerdotal. Cursó estudios de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Y obviamente la Universidad Iberoamericana pertenece a los jesuitas. Surge el yunque en 1955. Es una historia profunda, pero solamente como una reseña. Y recordemos que en México Benito Juárez vino a separar la iglesia del Estado. Así que le quitó la Constitución de 1917 también, al establecer los artículos 3, 5, 24, 27, 130 y 40. En cuanto al principio de separación iglesia y Estado, le quitó el poder a la iglesia católica porque ellos controlaban escuelas, la educación era católica forzosa. Los cementerios, los hospitales, el registro civil, todo pertenecía a la iglesia católica y más del 60% del territorio nacional mexicano pertenecía a la iglesia católica con documento en mano. Así que esto no le convenía a sus intereses. Pero surgió la Guerra de los Cristeros en 1926 cuando Álvaro Obregón, presidente de México en ese entonces, deportó a Ernesto Filippi, representante legal de la Iglesia Católica,
por haber violado sus artículos antes mencionados al inaugurar un Cristo Rey gigante en el Cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato. Fue deportado. Acto seguido la Iglesia Católica protestó y cerraron sus templos. Mandaron matar a un jesuita por la espalda a Álvaro Obregón. Surge el presidente Elías Calles, quien desata una guerra porque los cristeros se armaron, armas que salieron de las catedrales, de los sótanos de los conventos y monasterios. Cerraron las catedrales y le dijeron al mexicano que se iba a perder en el infierno, tal y como pasó con Martín Lutero, diciéndoles que la salvación estaba dentro de la iglesia, cuando la iglesia no tiene ningún poder para salvar, solo Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces se desató la guerra de los cristeros, donde murieron más de 70,000 mexicanos y duró 3 años. Pero en 1955 surge el Yunque de la Unión Nacional Sinárquica de Padres Católicos, que formó un movimiento que creó el Partido Acción Nacional, el PAN. Jesús dijo: yo soy el pan del cielo, mi Padre os ha enviado pan. Satanás no copia nada que no sea verdadero, pero vino a copiar esto y puso el nombre del PAN, Partido Acción Nacional. El objetivo era derrocar el PRI, vaciarlo y llenarlo con puros miembros del Yunque, una hermandad secreta. Son cristeros, son una milicia, juramentados, hacen un juramento. Y el Partido Verde, quien se va a encargar de los asuntos ecológicos, privatizar el agua y esparcir alimentos transgénicos con químicos para contaminar las tierras, establecer una hambruna que finalmente nadie podrá comer ni beber agua si no tienes la marca de la bestia. Bueno, investiguen un poco más acerca del Yunque, por favor. El cuarto poder, dice este periodista, refiriéndose a los jesuitas. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, y ahora el cuarto poder, los jesuitas. Salinas de Gortari, expresidente de la Nación Mexicana, comenzó a tener esas relaciones con la Iglesia romana. Si ustedes vieran, ustedes no pudieron haber visto esta imagen después de Benito Juárez hasta este hombre, porque esto era un delito, siendo que un presidente está violando la constitución política, porque está utilizando el dinero del erario público. Entonces él representa a varios millones de personas que no creen en esta denominación. Por lo tanto, debió haber entendido el principio de separación de iglesia y del Estado, pero la ramera se prostituyó con los reyes de la tierra. Y dice este escritor en un documento fechado el 5 de junio de 1989 dirigido a Salinas de Gortari, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, solicitó modificar 5 artículos constitucionales en materia religiosa, 3º, 5º, 24, 27 y 130. Debido a que ni tuvieron ni tienen legitimidad sustancial, a su vez los obispos hacen mención en este documento que de esta manera aportamos nuestra colaboración para modernizar relaciones Iglesia y Estado en nuestra patria, en México. Finalmente, lo lograron los movimientos religiosos, algunos comenzaron a promoverlos dentro de sus organizaciones. Así que la Iglesia y el Estado se vuelven a unir. Ya hay matrimonio, se ha prostituido la ramera con los reyes de la tierra, y aquí está el vals del amor. Volvieron a unirse y se juraron amor. La luna de miel, dice esta revista, Proceso, dice: antes de que en 1992 México y el Vaticano reanudaran sus relaciones diplomáticas, rotas desde la época juarista en 1865. Desde entonces no veíamos esta imagen, esta unión de Iglesia y Estado, porque es un presidente que supuestamente representa a millones de personas que no creen en esta religión, y está siendo pagado su sueldo con los impuestos de aquellos que él representa. Dice Ricardo Arellano Castro, también un maestro universitario en leyes: la reforma benefició a Salinas en prestigio nacional e internacional. La Iglesia tiene libertad para una nueva estrategia evangelizadora en México.
y América Latina. El Vaticano sometió al gobierno mexicano a sus plazos y condiciones. Al modificar el gobierno la situación jurídica de la Iglesia Católica y recibir el mensaje de aceptación de la Iglesia con el comunicado el 13 de agosto, Salinas consideró que habían derrumbado razones históricas, jurídicas, económicas y sociales. La Iglesia, más que la separación, quiere la completa autonomía. Por eso es que ellos estaban peleando, infiltrando más bien, para unir la Iglesia del Estado. A partir de entonces empezaron los sondeos a nivel legislativo y el Congreso de la Unión tomó el toro por los cuernos al convocar a los debates que concluyeron en la aprobación de parte de las fracciones pluripartidistas de las reformas a los artículos constitucionales 3º, 5º, 24, 27 y 130, mismos que trataron de cambiar en la Guerra de los Cristeros y no pudieron. Dice, y el 28 de enero de 1992, la expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. ¿Qué significa esto? Fin de la libertad religiosa en México. Una ley. Cuando el gobierno dicta leyes que tienen que ver con tu conciencia, con tu religión, entonces está buscando controlar tu mente. Por eso fue el escándalo de los maestros, el Bester Gordillo arrestada, porque es una dama de Malta, pertenece a la misma logia de ellos, pero se sublevó porque el poder se le subió a la cabeza. Tenían que quitarla del camino, porque ella podría levantar movimientos armados en el estado de Guerrero, Michoacán. Por eso cambiaron antes de arrestarla los artículos relacionados al amparo. Fue arrestada. Y es por eso la manifestación de los maestros que finalmente no se dieron cuenta que el papado les quitó su trabajo. No fue el gobierno federal. Roma conquistó México, dice este diario. El gobierno de México y la Santa Sede establecieron relaciones diplomáticas a nivel embajada y nunciatura apostólica, anunció anoche la Secretaría de Relaciones Exteriores. El establecimiento de vínculos, informó la Cancillería, se sustenta en las reformas realizadas a los artículos 3º, 5º, 24 y 130 de la Constitución. ¿Se dan cuenta? Estas reformas que está haciendo Enrique Peña Nieto no es más que la entrega del país al Vaticano. Por eso se creó la banca central. Y el petróleo está siendo controlado por la banca central. Fue entregado al Vaticano. Carreteras, minas, educación, telecomunicaciones. Girolamo Prigione, representante legal de la Iglesia Católica, vino desde el Vaticano a firmar como primer asociación religiosa ante el gobierno. Obviamente podría recuperar su poder, su territorio, sus bienes. Por eso fue que la Iglesia Católica estableció esa misma ley en la cual se ofrecen ser los primeros para firmar. Dice este escritor, especialista en leyes: el Papa Juan Pablo II estuvo el 11 de mayo en el sureste mexicano, primero en Tuxtla Gutiérrez y luego en Villahermosa, donde dirigió su mensaje a la unidad de la Iglesia ante el crecimiento de las sectas protestantes. Para eso vino, le preocupa las sectas protestantes. Le preocupa a aquellos que guardan la ley de Dios. Por eso fue, según el INEGI, allá se encuentra la mayor parte del pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Noten esta nota. Dice, para poder ser aplicar o registrarse como asociación religiosa, pues hay que tener bienes suficientes para cumplir con este objetivo. Este es un punto de interés porque a mayores limitaciones para la obtención de registro, la posibilidad de registro de diversas asociaciones religiosas disminuye, convirtiéndose esto en un aliado para el combate de la Iglesia contra las denominadas sectas. Todo está claro. La Iglesia Católica sabía que en cuanto nosotros nos diéramos cuenta de la infiltración de los jesuitas en nuestra Iglesia, saldríamos de ella al darnos cuenta que nos están llevando hacia Roma, pero ya ahora sería ilegal registrarnos porque no podríamos cumplir los requisitos. Todo fue planeado. Y aquí están los representantes legales de la Iglesia Católica. Roma aumenta su poder en México. Dice el conflicto de los siglos, Roma está aumentando sigilosamente su poder.
Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias, en los corazones de los hombres. Está edificando impresionantes templos, escuelas, también en las cámaras legislativas. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para darle golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Es decir, cualquiera que guarde los mandamientos, incluyendo el sábado, va a tener que ser perseguido porque ya se está estableciendo la ley dominical. Pero ¿por qué Roma se alegró de las AR, de las asociaciones religiosas? No, el Papa se alegró y viene por todo. Dice la revista Proceso que la Santa Sede se alegró de que la Iglesia Católica y las demás organizaciones religiosas pudieran beneficiarse del estatuto de asociación religiosas. Oigan esto, la ramera contenta de sus hijas, que les permite resolver muchos problemas prácticos de cada día en un espíritu de diálogo, particularmente por medio de la Subsecretaría para Asuntos Religiosos y la Dirección General de Asociaciones Religiosas. La Santa Sede y las autoridades eclesiásticas son, sin embargo, conscientes de las restricciones que la reforma de 1992 ha mantenido y la actividad pública de las religiones. Noten estas palabras tan claves. Dice que se alegró Roma de que las demás religiones protestantes fueran a registrarse. ¿Por qué se alegró? Porque Roma estableció esta ley y ahora los tiene controlados. Además dice que va a ser manera de dialogar y que está detrás del gobierno. Dice, particularmente por medio de la Subsecretaría para Asuntos Religiosos. O sea, que ellos están detrás del gobierno civil. Infiltraron los congresos. Conflicto de los siglos, dice, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus doctrinas. Así o más claro. Toda iglesia protestante, más bien evangélicos, porque ya nadie protesta en contra de las doctrinas romanas, como lo hizo Martín Lutero y los reformadores. Si tú no crees en la Biblia, tú no eres cristiano, porque la Biblia fue inspirada por Dios a través de profetas y apóstoles. Pero si estás haciendo otra cosa que no es la Biblia, que no está en la Biblia, te has apartado y estás perdiendo el rumbo. Toda alianza, iglesia y Estado es la imagen de la bestia. Aquí está la Ley Federal de Asociación Religiosas y Culto Público, establecida en el 92 por Salinas de Gortari. ¿Por qué viene en forma de decreto? Bueno, porque se establecen leyes. Recuerden en Esther 3. Esther 3, Amán, el sacerdote pagano, le dio dinero a Asuero para que le entregara el anillo y éste estableciera leyes que iban a perseguir a aquellos que guardaban los 10 mandamientos con el sábado. En la parte superior hay una marquita roja y amarilla, un requisito para tener asociación religiosa. Dice, podrán gozar igualmente de personalidad jurídica en los términos de esta ley. ¿Qué significa personalidad jurídica? No lo olviden, ahorita lo vamos a investigar. Noten los requisitos en la parte inferior. Vamos a leer el segundo. Dice, requisito, si alguien se quiere ir a registrar, que ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por un mínimo de 5 años. 5 años. Pero la Biblia dice que si acepto a Jesús hoy, puedo ser cristiano y adorarle en espíritu y en verdad. Pero aquí me está diciendo el gobierno que ya no. Que si yo quiero adorar a Dios, necesito estar registrado, organizado, mínimo de 5 años. ¿Se dan cuenta el peligro de la alianza Iglesia y Estado? Además, dice el inciso 3, el artículo 3, que aporta bienes suficientes para cumplir con su objetivo.
¿Cuáles son esos bienes suficientes? Bueno, te van a preguntar cuántos miembros son ustedes. Y si decimos 100, bueno, pues hazte un estacionamiento para 300 con las visitas. Hazme también salones de clases, entradas y salidas de emergencias, rampas, todo lo necesario que el gobierno establece. Oye, pero no tengo dinero y acabo de conocer a Jesús. Y la Biblia me dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su santo nombre, ahí estaría con nosotros. Sí, pero el gobierno te dice no, porque ya cambió la ley. Ahora mis leyes son las del papado, porque él me pidió que hiciera estas leyes. Y por eso te voy a perseguir y te voy a meter a la cárcel si encuentro que te reúnes en tu casa y no estás registrado, porque además no vas a poder, porque además ante la Biblia no es recomendable, porque la alianza iglesia y Estado es una bestia apocalíptica. Jesús dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero aquí está el papado infiltrando el Congreso. Artículo 8 de esta misma ley, inciso 3. Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión. ¿Cómo? Quiere decir que ya no puedo predicar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 13, donde desenmascara el segundo ángel al papado y las falsas religiones. No, ya no, prohibido. Ya no puedo decir que el papado es la bestia por todas sus crímenes y su religión con falsas doctrinas, el bautismo de niños que no existe en la Biblia, la adoración en domingo, imágenes, no te postrarás ante ellas, segundo mandamiento, confesar los pecados ante los hombres, contra las indulgencias que dicen que perdonan los pecados futuros. ¿Ya no puedo yo predicar esto que dice la Biblia que está prohibido? No. ¿Por qué? Porque si lo haces, te meto a la cárcel, dice el poder civil. ¿Se dan cuenta el peligro? Por eso Roma se alegró de que las demás religiones se registraran y todas las religiones cayeron en apostasía y se fueron a registrar. No hay ninguna religión que no esté registrada. Están registrados bautistas, mormones, testigos. Obviamente no se los van a decir. De la reforma, episcopales, pentecostales, todos, adventistas, todos se fueron a registrar. Como me recuerda cuando los sacerdotes, Caifás, entregaron a Jesús ante Pilato y le dijeron: no reconocemos a Jesús como Rey de Reyes, el César es nuestro Rey. ¿Y qué dijeron aquí también? No reconocemos el mensaje de los 3 ángeles como del Rey de Reyes. Reconocemos al gobierno, al César. Sigue diciendo el inciso 3, así como fomentar diálogo, tolerancia, convivencia entre distintas religiones y credos con presencia en el país. ¿Quiénes son? Bueno, aquí están algunos. Incluso los adoradores de la muerte. ¿También hay que convivir con ellos? Sí. ¿Quién está detrás de todo esto de asociación religiosa? ¿Será que AR signifique asociación romana? ¡Qué coincidencias! Inciso 4. Propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas. Investiguen por favor de YouTube, bajen un video que se llama Contrarreforma de Derechos Humanos. Ahí dice que se va a enseñar en las escuelas homosexualidad a los niños, porque obviamente el papado ha aprobado la homosexualidad y dice que son dones que Dios los acepta así como están, practicando. Si alguien me escucha, Dios ama al pecador arrepentido, y si el drogadicto o el marihuano o el alcohólico o el homosexual no se arrepienten de su práctica, no alcanzarán salvación. Pero si se arrepienten, Dios tendrá misericordia de ellos. Así que la Carta de Derechos Humanos dice que tú no puedes decir que la homosexualidad es pecado. Pero la Biblia lo dice. Sí, pero tú no. Tú tienes que callar. Roma lo planeó muy bien. Roma lo planeó
perfectamente bien. Pero Dios tiene un pueblo que es fiel, fiel hasta la muerte. Y desde ahí el estandarte de Roma, del César, la bandera del Estado, fue puesta ahí, que dice Mateo 24, 15, cuando veas la abominación desoladora, de la cual habla el profeta Daniel, el que le entienda, entonces sabed que ha llegado tu hora, Jerusalén. Cuando el estandarte romano se plantó en territorio de Jerusalén en el año 70, era la señal de que deberían de salir al campo. Esto representa lo mismo. La abominación desoladora representa el estandarte romano. Y ahí está la bandera representando el estandarte romano y la cruz con un manto en forma de M de María, misma que utilizan los romanos. Secretario de Gobierno se reúne con obispos y pastores. Y si ustedes leen bien este documento, en la parte derecha, inferior, como a la mitad, menciona un contador público, Robert Gómez, apoderado legal de la Unión de Iglesias Adventistas del Séptimo Día en Chiapas. En los dones en la Biblia no menciona ningún apoderado legal, mencionan unos evangelistas, a otros apóstoles, a otros maestros, pero yo no recuerdo que diga y a otros apoderados legales. ¿Desde cuándo comenzó esta terrible apostasía? Noten aquí, los mismos pastores se oponen a hablar mal en contra de las falsas doctrinas, y la romana específicamente. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. Conflicto de los siglos. ¿Cuánta verdad hay en esto? Y no es que vayan y le digan perdón, sino al aliarse con sus leyes, ya le están pidiendo perdón, humillándose ante Nabucodonosor. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 13. Y un mensaje más, Apocalipsis 18, el 4º ángel: salid de ella, pueblo mío. Cualquier movimiento en favor de la legislación religiosa es realmente una concesión al papado, que durante tantos siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de conciencia. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 318, párrafo 2. ¿Profeta? ¿Cómo consideramos un profeta? Bueno, que exalta al Altísimo, que no contradice a los demás profetas y que lo que dice se cumple. Esto lo dijo Elena G. de White antes de que se cumpliera. Y ya lo vemos cumplido. Y los reyes fueron en pos de la bestia. Cambios pedidos por la ramera se hacen realidad en la ley de asociaciones religiosas y culto público. Aprobada la ley, dice este periódico. 500 años de distancia de la evangelización de América Latina, Juan Pablo II pide a los episcopados de la región que utilicen al máximo los medios de comunicación para la segunda gran promoción del Evangelio. Bueno, esto fue establecido en el Concilio Vaticano número 2. Por eso cambiaron el artículo 27 y 28, y en México se estableció la Comisión Federal de Economía con personalidad jurídica y también el Instituto Nacional de Telecomunicaciones con personalidad jurídica. Roma tiene planeado, a través de la educación y los medios de comunicaciones, propagar sus falsas doctrinas. ¿Hay multa? Sí. Artículo 32, inciso 2. Multa de hasta 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por violar la Ley Federal de Religiones. ¿Se dan cuenta? Es una de las multas más elevadas que jamás se haya establecido en este gobierno. Clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público. Pero también dicen que se fueron a registrar para
legalizar sus propiedades. ¿Saben? El Código de Derecho Canónico dice que cuando se desaparece una asociación religiosa, una personalidad jurídica, sus bienes pasan a manos de Roma. Así que, si tú violas esta ley predicando el mensaje de los tres ángeles, imagínate a 3 pastores predicando este mensaje de los tres ángeles, desenmascarando a Roma, predicando la justicia de nuestro Señor Jesús, multa de 60,000 salarios mínimos. Pues caerían en quiebra todas las religiones. ¿Se dan cuenta de la trampa? La personalidad jurídica viene del Código de Derecho Romano. Dice el Código de Derecho Romano, pueden conseguir este libro en cuanto a la personalidad jurídica, capítulo 2 de las personas jurídicas, artículo 113, la Iglesia Católica y la Sede Apostólica son personas morales por la misma ordenación divina. En la Iglesia, además de persona física, hay persona jurídica. Son sujetas en derecho canónico de obligaciones y derechos congruentes con su propia índole. Artículo 114. Se constituyen personas jurídicas por la misma prescripción de derecho o por especial concesión de autoridad competente mediante decreto. Artículo 115. En la Iglesia las personas jurídicas son corporaciones o fundaciones. La persona jurídica patrimonial o fundación autónoma consta de bienes o espirituales o materiales. Artículo 116. Son personas jurídicas públicas, corporaciones, fundaciones, constituidas por la autoridad eclesiástica competente para, dentro de los límites que se les señalan, cumplan en nombre de la Iglesia o tenor de prescripciones de derecho. 117. Ninguna corporación o fundación que desee conseguir personalidad jurídica puede obtenerla si sus estatutos no han sido aprobados por la autoridad competente. Roma. Artículo 120. Toda persona jurídica por naturaleza es perpetua. Dice el 123. Cuando se extingue una persona jurídica pública, el destino de sus bienes y derechos patrimoniales, así como de sus cargas, se rige por derecho a estatutos. En caso de silencio de estos, pasan a la persona jurídica inmediatamente superior. ¿A quién pasarán las propiedades? Al Vaticano, si tú violas esta ley. ¿Se dan cuenta la trampa? Consigan este libro, Código de Derecho Canónico, en librerías católicas. ¿Será removida el arca del pacto del Señor de su pueblo? ¿Serán sus ídolos introducidos? ¿Serán traídos dentro de su santuario falsos preceptos, falsos principios? ¿Será el anticristo, el papado, respetado? ¿Se ignorarán las doctrinas y principios que Dios nos ha dado, los cuales nos han hecho lo que somos? Aquellos quienes han llegado a estar confundidos en su entendimiento de la palabra de Dios, quienes fallan en ver el significado del anticristo, seguramente se pondrán en el lado del anticristo. Y recuerden, Lutero, Wycliffe, Zwingli o Jerónimo, Knox, todos esos grandes reformadores de la Edad Media reconocieron que el papado era el anticristo. El pacto mundial, bueno, no iban a controlar las religiones por medio de ser religiones, sino que se convirtieran en empresas a través de derechos humanos. Así que Derechos Humanos establece 10 puntos, 10 leyes, 10 principios para las empresas. Por eso las religiones se van a registrar como persona jurídica, obtener una acta constitutiva como toda empresa, y ahora sí, iban a ser regidos a través de este pacto mundial. ¿Quiénes aceptaron esos cambios promovidos por Roma? Una revista Enfoque de nuestro tiempo, La Iglesia y su misión, reino de terror y sombras. ¿Qué dice adentro? Dice, conozca la nueva legislación de la relación Iglesia y Estado. ¿Cuál es la Iglesia y su misión? ¿Cuál es la misión, de la Iglesia? El mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál dicen ellos que es ahora? La unión Iglesia y Estado. ¡Qué tristeza! El vino de fornicación. Lo dice el pastor Johnson en 1911. Dice que el vino de su fornicación denota la doctrina falsa romana concerniente a la unión, Iglesia y Estado, por cuanto ella deja al esposo y se va con otro hombre, se convierte en culpable de fornicación. Eso hizo la Iglesia Católica
al unirse con el Estado. Se convirtió en culpable de adulterio espiritual al dejar a su esposo Cristo y unirse ella misma a un poder falso secular, Roma. Esta doctrina de la unión iglesia y el Estado es el vino de su fornicación. Se ha convertido casi universal por todas las naciones, que se han emborrachado de su vino al aceptar la enseñanza unión iglesia y Estado. Toda alianza iglesia y Estado es el vino de Babilonia, es la imagen de la bestia. Nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles de Apocalipsis 14. Al cumplir nuestros deberes, no debemos despreciar ni temer a nuestros enemigos, pero unirnos mediante compromisos con los que no participan de nuestra fe es algo que Dios no aprueba. Debemos tratar con amabilidad y cortesía a los que no quieren ser leales a Dios, pero jamás debemos unirnos con ellos con respecto a los intereses vitales de su obra, porque este no es el proceder de Dios. Que claro, esta revista Enfoque dice en la página 12, Iglesia Adventista Registro dentro de la ley. ¿Qué representa una mujer en el lenguaje bíblico? Una iglesia. ¿Pero de quién está embarazada? ¿Del esposo o del amante? Ah, del amante. Registro dentro de la ley, dice esta revista, adentro. El amante. Dice el Señor, te di juramento, viniste a ser mía. Fuiste hermosa a causa de mis adornos que puse en ti, mas te prostituiste. Oh, mujer adúltera, que en vez de tu marido admites extraños. Babilonia representa exactamente la alianza iglesia y Estado. Pero dice Conflicto de los Siglos, página 433, dice, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje siga el aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está a condición caída desde hace muchos siglos. Además, el capítulo 18 de Apocalipsis exhorta al pueblo de Dios que salga de Babilonia. ¡Qué claro! ¡Qué claras son estas palabras! Es nada más que terrible apostasía de la organización, y muchos creen que la organización, junto con sus templos y pastores, es la iglesia. Eso creían los judíos del Sanedrín, donde estaban los escribas, fariseos, saduceos, y creían que ahí era la iglesia, y perdieron de vista a Jesús. ¡Qué terrible engaño! Todas las religiones se fueron a registrar, todas las religiones. Ahora tienen ahí un número, un código. Secretaría de Gobernación, Asociación Religiosa, dice SGAR, y su número, su código, su clave de identidad ante el César, ante Nabucodonosor, ante el gobierno, pero no ante Cristo. Ahí está, todos tienen ese código del año en que se registraron y cuando inició la ley, en el 92. ¿Qué dice un comentario bíblico adventista, tomo 7, letra A? La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. Esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Tristes palabras, pero como duelen, ¿verdad? La verdad duele. Dice esta página del Vaticano oficial acerca de la unidad de los cristianos, el diálogo que tiene con las últimas religiones que se están uniendo a la Iglesia Católica: anglicanos, luteranos, metodistas, Alianza Reformada, bautistas, discípulos de Cristo, pentecostales, evangélicas, Alianza Evangélica y adventistas. Ahora los consideran, pues, en la unidad de los cristianos con Roma. ¿Qué dice el Señor? Porque muchos van a decir, no ataques a la iglesia. ¡Ja! Entonces Juan Bautista no debió haberle dicho eso a los líderes de su iglesia en su época: camada de víboras, hagan fruto de arrepentimiento. Jesús les decía, tumbas blanqueadas, hipócritas. Se refería a los líderes. Y siempre enviaba a los profetas que terminaban apedreados.
Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me busquen cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Qué claras palabras parece que se escribieron hoy. Pero un día antes de la aprobación del artículo 24, recuerden que el artículo 24 decía que éramos libres de practicar la religión, pero ahora se nos da el derecho a la libertad, cuando la libertad no es un derecho, sino una conquista del ordenamiento constitucional fundado en el artículo 1 en cuanto a la libertad. Este diario dice que las iglesias apoyaron las reformas del artículo 24, donde se acabó la libertad de conciencia. Dice: son pocas las que no, como la Luz del Mundo, una parte de la iglesia pentecostés, pero la nacional presbiteriana, adventistas, no se oponen, al igual que la católica. ¿Están aliados? Más de cerca. La sala de prensa, Gobernación, envió esta invitación a los líderes religiosos, y noten, ahí está Tomás Torres, líder de la organización adventista, con la iglesia romana. Que clara es la palabra de Dios cuando nos dice que vienen lobos rapaces vestidos de corderos. Dice el Espíritu de Profecía: yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregaron a los católicos. Aquí hay un documento en la cual se muestra una demanda a una congregación de la organización adventista, mencionando que porque ahora ya tienen personalidad jurídica, ya pueden demandar, ya les dio el poder civil la autoridad de demandar, como si Pablo hubiera olvidado que dijo: no tengamos nada que ver en esos tribunales, porque no podremos dar testimonio. Dicen ellos, la organización, cuando este grupo de hermanos decidieron predicar el mensaje de los tres ángeles, fueron expulsados, pero ahora les quitarían el templo, mismo templo que ellos donaron a la organización de la iglesia, pero ahora la organización va a pelearla, y me presentan esta demanda, como la pueden ver aquí, ante Gobernación. Tenemos un templo abierto al culto. 2, está enlistado en los bienes propiedad de la nación. 3, tenemos cesiones, derechos de terreno. ¿Quién se los dio? Dice el señor Bartolo y su esposa. Ellos mismos se los entregaron y ahora se los están quitando por la vía legal del gobierno. Que la presidencia auxiliar del lugar reconozca nuestra presencia, que se cuenta con cédula de inventario. ¿Por qué razón? Y da las razones. 1, hayan abrazado una doctrina muy diferente a la que nosotros profesamos. ¿Cambiaron de religión? Que no respeten la autoridad conferida a nuestros dirigentes. Esto se oye como Pilato y Anás. Que por ser ellos un grupo mayoritario, los que se mantuvieron leales a nuestra asociación religiosa, oigan, la que pidió el Papa, pretenden realizar acciones fuera totalmente de lo legal. O sea, que predica el mensaje de los tres ángeles. Que pretendan quedarse con nuestras instalaciones, templo, terreno, nuestras. Ese mismo hermano que desfraternizaron y ahora le están quitando esto, él se los entregó, se los donó, pensando que se lo iba a entregar a Dios. Qué triste, ¿verdad? Decepción, sorpresas. La persecución empieza dentro de tu casa, no afuera. Y exactamente cuando fueron ante el Sanedrín, cuando fueron ante Pilato a acusar a Jesús, eran los mismos cargos. Se está repitiendo la historia. Ahora bien, dice aquí, solicitan, 1, intervención ante este hecho a las autoridades del César. 2, invitar al grupo a que respeten a las autoridades eclesiásticas de la organización de la Iglesia Adventista. Y 3, recuperación por parte de Gobernación de este bien inmueble. Ay, no puede ser. ¿Este es el carácter de Jesús? Bueno, para poder llenar este formato, tuvieron que haber hecho una solicitud. Esta solicitud del secretario de Gobierno extrajo este documento de los archivos, y noten ahí en la parte del medio donde dice: y se utiliza ese templo por organizaciones religiosas para culto público católico. ¿Cómo? ¿Fue registrada para el culto católico hace 30 años? Sí.
¿Por qué los líderes de la organización adventista lo registraron para el culto católico? Qué raro. ¿Será que son católicos? Claro, tiene muchos años la infiltración. Pero para poder predicar ahora, tienes que tener esta credencial. Si no la tienes, no podrás predicar. ¿Se acabó la libertad de religión en México? Completamente. Ahora vivimos una tolerancia. Y si tú no tienes esta credencial, no puedes predicar. Y si predicas el mensaje de los 3 ángeles, violas la ley federal de asociaciones religiosas y te vas a la cárcel. Fin de la libertad religiosa. ¿Se dan cuenta por qué estas reformas que está haciendo el presidente actual no es más que la entrega del país al Vaticano? Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y la mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Qué clara está la palabra. Origen de la personalidad jurídica. Bueno, este escritor, un abogado, Javier Saldaña, dice a 10 años, él trabaja para Gobernación de las AR. Uno de los aspectos más importantes es el que se refiere a estos actos mediante los cuales las AR adquieren personalidad jurídica. Por tanto, en esta ocasión haré referencia de materia especial a estas reflexiones de la misma, que es además tan entrañable en la vida de estas agrupaciones, particularmente en la Iglesia Católica. ¿Escucharon eso? Personalidad jurídica. Es en el curso de los 20 siglos, a partir de la revelación evangélica de la constitución y expansión de la Iglesia Universal, hasta la consolidación de órdenes jurídicos estatales, sin olvidar antecedentes de derecho romano, que se desarrolla la teoría de personalidad jurídica. Y de la misma manera coinciden provincias de una orden, congregación religiosa, que en el derecho canónico pueden tener personalidad jurídica, con la AR mexicana, Asociación Religiosa, que agrupa miembros de dicha orden, congregación que actúan en México, las asociaciones religiosas que reúnen los requisitos establecidos en la ley para obtener su registro constitutivo tienen nueva personalidad jurídica. ¿Y de quién es la personalidad jurídica? Del Vaticano, de la ramera, y todos los que se registraron ahí son sus hijitas. Aquí está, más claro en cuanto a la personalidad jurídica se refiere, que es proveniente del derecho canónico romano. Y bueno, aquí vemos más. Si gustan, pueden ponerle pausa y leerle con calma. Término personalidad jurídica, también pueden entrar a la página oficial del Vaticano. Ahí dice lo que acabo de leer hace rato del Código de Derecho Canónico. En cuanto a la personalidad jurídica que procede del Vaticano, existe persona moral, persona física, pero ahora ellos han integrado la personalidad jurídica. Requisitos, también, esta es copia del libro, para que vean el origen también de las personalidades jurídicas y aquí cómo lo van ellos desarrollando. Pero noten algo interesante. Asuntos legales de la Iglesia Adventista dice: a partir de esta fecha del 93, nuestra iglesia goza de personalidad jurídica, o sea, personalidad católica. Así o más claro, hermanos. Amigos, no nada más es esta iglesia, todas adquirieron personalidad jurídica, todas las religiones evangélicas. Y continuará el misterio de iniquidad, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepiente y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, es decir, de su fundamento, de su ley, de sus pilares,
Está en Eventos de los Últimos Días, página 46. Y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Mientras no. Israel había sido representada como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Pero Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. No penséis que por estar relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Por mí solamente se recibe la vida espiritual. No importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta, Dios se busca a otros. Ese es el principio de Dios. Pero Israel como nación se había divorciado de Dios, aunque ellos seguían diciendo que eran la iglesia verdadera. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. Mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimoso: he aquí vuestra casa os es dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta aquí había llamado al templo casa de su Padre, pero ahora, al salir el Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo, construido para su gloria. Desde entonces sus ceremonias no tendrían significado, sus ritos serían una mofa. Pero algunos decidieron registrarse como no personalidad, no como asociación religiosa, pero como asociación civil. Busquen en el diccionario y una asociación civil también tiene personalidad romana. Investíguenlo. No hay nada oculto. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades, pero si estos a su vez no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. Alza tus ojos. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XV, XVI, XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y al martirio por predicar el mensaje, la verdad presente. Fiscalización de las AR. Bueno, pues entonces vamos a entrar a el SAT, las páginas oficiales. Entren, investiguen acerca de los requisitos para una asociación religiosa, quienes pagan impuestos. Todo ingreso debe de pagar impuesto. Todo ingreso. Ahora vamos a ver qué se considera ingreso. ¿Qué tratamiento fiscal reciben las limosnas, dádivas u óbolos de los fieles? Las limosnas, dádivas u óbolos se consideran ingresos propios para la asociación religiosa, obtenidos en la realización de su objeto, para los cuales no pagan impuestos sobre la renta. O sea que la Iglesia Católica que pide limosnas no paga impuestos. No. ¿Quién estableció estas leyes? Obviamente Roma, porque aquí todo es para el ganador. Y aquí está un ejemplo de una acta constitutiva, un registro, el 93, donde muestra, por ejemplo, que algunas religiones, y en este caso vamos a hablar de la organización de los adventistas, se registraron con limosnas. O sea que ellos no recolectan diezmos, ofrendas y primicias. Bueno, aquí dice que recolectan limosnas. ¿Será que le mintieron a su amante, el César?
Bueno, vamos a ver también los libros sin fines de lucro, es decir, los libros que se regalan, pues obviamente no pagan impuestos, pero los que se venden, pues obviamente ya tienen un fin lucrativo, tienen que pagar impuestos y además tienen que darles un recibo. ¿Deben de solicitar comprobantes de gastos las AR? Claro que sí, todo tipo de gastos. Pero ellos recolectan diezmos, ofrendas y primicias según sus sobres. Entonces, ¿qué requisitos deben reunir comprobantes simplificados que expidan las AR? Bueno, deben contener el registro federal, lugar, fecha, el concepto, el valor y un número de folio, tal y como aparece en los sobres que usan para su recolección de ofrendas. Sí, quiere decir que deben de entregar recibos y de reportarlo como ingresos al fisco. Aquí está. Están obligados. Incluso los ministros de culto, una vez si llegan a obtener ganancias mayores a 3 salarios mínimos también. ¿Qué pasa si no se cumple con alguna obligación fiscal? Bueno, aquí dice que van a ser multados. Si los descubren, serán multados. ¿Tuvieron un acuerdo de vigilancia con el Poder Ejecutivo? Sí, las asociaciones religiosas se comprometieron, dice el artículo 8, a alcanzar los siguientes objetivos. Dice, fomentar programas de difusión en los edificios de iglesias, lugares de oración, la cultura de la legalidad, seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las acciones y los derechos humanos. Es decir, denunciar a los mismos hermanos que estén en contra de su doctrina, que estén en contra de la alianza Iglesia y Estado. Y es por eso que estamos viendo toda esa alianza. Ahora, la organización adventista y muchas más están en fraude, porque desde el 93 declararon limosnas. Y desde el 93 hasta el año pasado, el 2014, registraron limosnas. Quiere decir que poco más de 22 años estuvieron en fraude y les dieron hasta el 2017 para pagar su cuenta. Si no, les quitarán sus templos. Y más. Por eso se creó también, avanzando ya en el tema, el cuerpo de gendarmería de la Ciudad del Vaticano, dice Wikipedia, el diccionario. Vean el uniforme de los gendarmes del Vaticano. Ahora noten la Gendarmería Nacional en México. Qué curioso, tiene ahora una flama que representa la Santa Inquisición. Lean la estructura de los policías de gendarmería. Van a eliminar las policías municipales, volverlas estatales y luego federales, y al final le quitan el nombre de Policía Federal para convertirla en una policía única, o sea, de mando único, nada que ver con federal. Por eso le están cambiando el nombre al Distrito Federal, porque le han entregado el país al Papa. Ya no es un país federalizado, sino es nacionalizado hacia el Vaticano. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mensaje de los 3 ángeles es el que tiene que predicarse antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué el Vaticano reconoció a los homosexuales? ¿No les dice esto nada a los católicos? ¿Que esto no es de Dios? ¿Qué dice Romanos 1:26? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Exactamente es la generación que estamos viviendo hoy. Pero la Biblia condena la práctica de la homosexualidad. Sin embargo, el Vaticano la aprueba. También dice en Romanos 1:32 que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen.
Palabra de Dios. Aquí vamos a ver quién es la iglesia verdadera y quiénes los falsos adoradores. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Qué clara es la palabra de Dios, pero el papado, el anticristo, viene y dice, bueno, yo voy a eliminar lo que Dios dijo y voy a establecer mis propias leyes. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. El cuarto mandamiento es el corazón de la santa ley, así que acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y el Papa dice, la persona que viole el domingo será castigado. Viene una persecución terrible, y en esa persecución se decidirá quiénes son los verdaderos adoradores. Así que, si Baal es Dios, sigan en pos de Baal, pero si Jehová es Dios, síganlo en espíritu y en verdad. Y la persecución va a venir solamente para aquellos que estén predicando mensajes que desenmascaren el error y a Babilonia, como la madre de las rameras. Y el único pueblo que Dios ha elegido para predicar a la ley y al testimonio serán perseguidos por su fidelidad a Dios. Y esto fue dicho por Jesús: bienaventurado el que es perseguido y vituperado por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque la hora viene que os expulsarán de las sinagogas, y os perseguirán y matarán y pensarán que le rinden un favor a Dios. Hay una iglesia perseguidora y hay una iglesia perseguida. Si quieres ir al cielo, asegúrate que estás en la perseguida, porque los profetas y los apóstoles y Jesús mismo fue perseguido por los enemigos de Dios. Que Dios les bendiga. Seguiremos en el próximo tema.